Ok, estamos grabando. Bien, la palabra nos enseña que sin visión profética el pueblo perece. Entonces, eso nos habla de la necesidad de generar una visión. Es muy fácil crear una visión de acuerdo a las circunstancias a nuestro alrededor, a nuestras necesidades, a nuestras emociones, sentimientos. Pero la intención de Dios es que podamos conectarnos en la eternidad y desde la eternidad para poder crear visión, una visión en el espíritu. Entonces, déjeme compartir la pantalla y antes de comenzar quiero orar para que en el nombre de Jesús, así como el apóstol Pablo, que creía que estaba sirviendo a Dios en el espíritu, se dio cuenta que lo que hacía no había nacido desde el espíritu, aunque sus intenciones eran buenas, el celo era bueno, su expectativa era correcta, pero la fuente, el origen de lo que él hacía era desde su alma, su conocimiento, su religión, su entendimiento. Por lo tanto, conectado a una esfera distinta, estaba en desobediencia. Que muchas veces podemos estar haciendo algo que nos da la idea de que es bueno, pero si la fuente no nace de Dios, nos daremos cuenta que no estamos entonces conectados con la verdad. Y eso es la intención de Dios, que podamos ser verdaderamente sus discípulos y a través del proceso del discipulado conocer la verdad y en esa verdad somos hechos libres. Entonces vamos a compartir la pantalla y estaremos hablando hoy acerca de una visión nueva de futuro y damos así inicio a este tercer módulo. A este tercer módulo llevamos ya creo que 9 o 10 semanas de esta escuela y vamos a continuar hasta terminar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Ahora, estoy trabajando en unos proyectos simultáneos que el Señor ha puesto en mi corazón. Número uno, 6 semanas de entrenamiento para la familia, para orar por la familia, para saber interceder y conectarnos con el futuro de nuestros hijos y como padres poder liderar la intercesión efectiva y eficaz para nuestros hijos. Y asimismo, crear un discipulado profético para aquella gente que tiene un llamado en esa área de lo profético. Aunque yo soy muy abierto en el sentido de que todos debemos tener el conocimiento y el entendimiento de que todos somos proféticos. Unos son proféticos, otros tienen el don de profecía, otros tienen el ministerio del profeta, pero todos deberíamos ser proféticos. Todos deberíamos ser proféticos porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, bajo ese entendido, quiero comenzar un discipulado, que es una dinámica distinta de una escuela, porque en el discipulado hay una relación más cercana de un mentoreo, de una conversación para poder entrenar a mayor profundidad en los aspectos proféticos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de una visión del futuro. Y quiero comenzar con un pasaje en la escritura, el cual es muy poderoso, que nos va a dar una idea clara de dónde debemos conectarnos para poder construir en el Señor. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, todo lo que usted haga, por bueno, maravilloso, religioso, santo, que suene algo de lo que hacemos, si no nace en la dimensión del espíritu, nació en la dimensión de la carne y por lo tanto se queda en la esfera en el cual nació. Si yo oro en la esfera de la carne, se queda en esa esfera. Si yo oro, ayuno en la dimensión de la carne, se queda en esa esfera. Entonces, todo lo que nace en la carne se queda en la carne. Y lo que nace en el espíritu se mueve en la esfera del espíritu y cumple el propósito y la intención por la cual Dios la puso en nuestro corazón. La palabra dice, ustedes piden, pero no reciben, porque piden mal
piden para vuestros deleites. ¿Por qué? Porque nació en la carne, se queda en la carne y no puede trascender a una esfera espiritual en la cual Dios radica y Dios se mueve. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, vamos a continuar y al final podemos responder preguntas. Entonces, la intención de Dios, yo hablaba en un video corto que hice hoy temprano. La intención de Dios es avance, es crecimiento, es desarrollo. La intención de Dios es que crezcamos, que multipliquemos, y eso lo vemos en el libro de Juan y está escrito en muchos lugares en la palabra, donde la intención de Dios es crecimiento, que desafiemos el estancamiento, que desafiemos la esterilidad. Entonces, cuando yo me conecto a la fuente de Dios, estoy activando la capacidad creativa de Dios para multiplicar. Cuando estoy conectado en la esfera del alma, yo estoy conectado con la fuerza del alma para poder hacer algunas cosas en las capacidades del alma. Y desde el alma, yo puedo hacer muchas cosas que parezcan buenas, pero se quedan en esa dimensión, en esa dimensión. Entonces, el avance y el progreso son metas primordiales. Yo creo que si preguntamos aquí entre las personas que están reunidas, nadie dice que no quiere crecer, no quiere multiplicar, al contrario, todos queremos prosperar, todos queremos, pero entonces vamos a ver cómo es la manera correcta de hacer las cosas. Todos pensamos en crecimiento, todos pensamos en mejorar la calidad de vida, todos pensamos en encontrar un sentido de propósito, todos pensamos en cómo generar una visión del futuro para nuestros hijos, cómo desarrollar las herramientas para construir y poseer la herencia, y eso habla de nuestros hijos, de nuestra familia, negocios, finanzas, etcétera, etcétera. Y habla de cómo establecemos un legado generacional. Estas cualidades de crecimiento, desarrollo, son puestas por Dios para que nosotros tengamos una capacidad de crecer y desarrollar. Y entonces el crecimiento y desarrollo incluye la impartición sobre nuestros hijos, el cuidado sobre nuestros hijos. La palabra dice que nuestros hijos son flechas en la aljaba. La aljaba era el lugar donde se ponían las flechas o las saetas. Dice que el Señor dice, bienaventurado el hombre que llenó la aljaba de ellos en tiempo de su juventud. Entonces la intención de Dios es que nosotros progresemos y que podamos impartir las herramientas espirituales para que nuestros hijos puedan crecer y desarrollar. Ahora, lo que vamos a tocar en esta hora es el aspecto de la fuente de donde progresamos, la fuente en la cual crecemos, dónde nos conectamos. El pasaje que leímos en el principio habla de que lo que nace en la carne se queda en la carne. Lo que nace del espíritu se mueve en el espíritu. Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces veamos que tenemos entonces dos fuentes internas y hago la observación de que son dos fuentes internas por las cuales podemos conectarnos, la fuente del espíritu o la fuente del alma. Y el hombre está circunscrito entre estas dos posibilidades de conectarse con el espíritu del hombre, con el espíritu de Dios y acceder a todas las promesas de Dios, o en el alma y las capacidades del alma, y es ahí muchas veces donde el enemigo toma ventaja en nuestra vida, sobre todo cuando hay un corazón no sano. Entonces, recalcamos el hecho de que lo que nace en la carne se queda en la carne y tiene promesas perecederas. Lo que nace en la carne, ahí se queda. Entonces, cada uno de nosotros podemos conectarnos con una naturaleza natural, humana, con capacidades intelectuales, capacidades emocionales y capacidades de carácter. Ahora, si desarrollamos desde la naturaleza humana disciplina y voluntad, que eso ya tiene que ver con el carácter del ser humano, desarrollar disciplina, desarrollar la voluntad,
poder vencer la voluntad, que esto tiene que ver con las inteligencias, eh, eh, con las inteligencias auxiliares que tenemos, como el orden, la disciplina, el aprender a vencernos a nosotros mismos. Entonces podemos conquistar algunas cosas, podemos desarrollar en el intelecto, el conocimiento, la educación, las finanzas, podemos prosperar, pero estas áreas son enteramente humanas, dadas por Dios como un refuerzo a las capacidades espirituales. Pero cuando el hombre no se conecta con las capacidades espirituales, queda navegando en un esfuerzo enteramente humano. Y el esfuerzo humano no puede heredar las promesas espirituales. Entonces, esa es la esencia de la religión. La esencia de la religión es conectarme con una fuente de conocimiento, de educación y de capacidad religiosa que no puede acceder a una promesa que es espiritual. Entonces usted puede prosperar, tener mucho dinero y no ser una persona espiritual o próspera, porque la verdadera prosperidad nace de Dios. Entonces estas son capacidades humanas, dadas por Dios, no son malas, al contrario, son buenas. Que usted pueda vencer y desarrollar disciplina, carácter, voluntad, eso le ayuda a someter su alma a la verdad del Espíritu, sin que su alma no tome la preeminencia, porque el alma siempre va a razonar, el alma siempre va a someter todo lo que hace a un principio intelectual guión emocional, porque yo no puedo disgregar lo emocional y lo intelectual porque trabajan juntos. Pero si yo, dice la palabra en el libro de Romanos, que si yo, Romanos 10, 11, 12, 13, 14 en adelante, dice, si yo por el Espíritu hago morir las obras de la carne, voy a vivir. Las obras de la carne es todo lo que nace del alma. Entonces la disciplina y la voluntad del alma entra a someterse a la voz del Espíritu y eso provoca vida. Pero si la voz del alma en la voluntad, la disciplina del alma, opaca en el espíritu, va a provocar muerte. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque todo lo que nace de la carne es muerte. La disciplina, cuando corregimos a nuestros hijos, si nace de la carne, va a provocar heridas, porque a veces está contaminada con otras situaciones. Entonces, estas cosas, como digo, no son malas, simplemente se mantienen en una esfera distinta a la verdad de Dios. Por lo tanto, nos van a dar expectativas humanas y requieren un esfuerzo humano. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que estamos siendo claros. Entonces, el esfuerzo humano se queda en una recompensa humana. ¿Es bueno? Sí es bueno. Ser disciplinados a estudiar, ser disciplinados con el cuerpo, ser disciplinados en la alimentación, son cosas buenas, pero tienen una promesa perecedera porque se queda en esta esfera. Ahora, veamos algo interesante aquí. Y puse este título, la palabra clave es sanidad. Entonces, en este afán de progreso que todos tenemos, porque es algo intrínseco, si hay alguien que no desea progresar es porque no está completamente sano. Pero todos deseamos progresar. Entonces, en el afán de progreso, una persona insana se puede conectar con una fuente equivocada, creando motivaciones y expectativas inclinadas a la naturaleza de donde se está conectando. Entonces, si yo me conecto en el alma y tengo un corazón no sano, tengo una mente no renovada, puedo provocar que desde las heridas del alma, que ya lo expliqué, son mentales y emocionales, voy a provocar motivaciones basadas en el esfuerzo del ser humano, donde puedo desarrollar ambición, codicia, avaricia, deseos de venganza y otras series de emociones que les podemos decir emociones tóxicas. O sea, nadie quiere ser tóxico, nadie quiere tener desequilibrios emocionales, pero si mi corazón no es sanado,
todo lo que yo soy en mi esfuerzo por progresar, por encontrar una persona con quien tener matrimonio, ser un buen padre, todo va a pasar por estas heridas emocionales. Entonces, la ambición, la codicia, la avaricia, el deseo de venganza, etcétera, etcétera. Otra que puede salir es expresiones de justicia propia. Gente que literalmente se reservan el derecho a venganza, se reservan el derecho a que siempre están en lo correcto. Yo no sé si usted conoce personas así, personas que aman a Dios, personas que buscan de Dios, pero tienen un sentido de justicia propia. La justicia propia es un trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, cuando yo quiero progresar, pero mi corazón no es sanado, va a pasar por las heridas del alma. Y esto va a tergiversar la intención de Dios y voy a cambiar el sentido de progreso y crecimiento a una ambición personal, sea ministerial, sea financiera, sea de negocio, sea relacional, lo que sea. Por eso vemos personas que dentro de sus ministerios están vendiendo el mensaje, están poniendo precio a lo que hacen, porque hay una herida en el alma que no ha sido sanada y en el deseo de progresar tergiversan la verdad porque están conectados con una fuente equivocada. Y eso se convierte en el esfuerzo del hombre. Entonces, eso provoca también inseguridad. Las heridas del alma provocan inseguridad. Esto trae marcas de orgullo, prepotencia, etc. Entonces, cada vez que usted ve a una persona lidiando con marcas de orgullo, con prepotencia, con temores, hay una marca de inseguridad dentro de esa persona. No importa lo grande o lo pequeña que sea, hay una marca de inseguridad. Entonces, todo lo que hace va a estar marcado desde ahí, sea ministerial, sea de negocios, sea familiar. Necesitamos el corazón sano para que entremos en el diseño de Dios. Y el diseño de Dios tiene que ver con el espíritu del hombre gobernando, el espíritu de Dios gobernando el ser humano. Y desde el espíritu del hombre, el espíritu de Dios, a través de la revelación, de la iluminación, de traer entendimiento y capacidad nueva, entonces el alma aprende a someterse para ser sanada. Y esto es importante. El alma aprende a ser sanada, renovada la mente, renovado el entendimiento y la conquista de la voluntad, en la cual yo someto mi vida a la voz de Dios en el espíritu del hombre. Otra área son las iniquidades y los ciclos familiares. Algo que tenemos que conquistar. Si no, vamos a ser víctimas permanentes de algo que se apodera de nosotros y nos vence. Pregúntese, ¿quién me vence? Pregúntese, ¿hay ciclos en mi vida que me mantienen atados a algo repetitivo? Pobreza, caídas, derrota, fracaso, temores. Entonces necesitamos sanar el alma para romper la influencia que tiene el alma y poder ser libres. Entonces, cuando hay un alma insana, se abre una puerta a una fuente de maldad. Entonces, todo lo que nace de la carne se queda en la carne, pero cuando la persona opera en la carne, puede abrir una puerta a la maldad. Y vemos ahí personas que a veces de buena intención entran en la adivinación, porque se mueven en la carne, necesitan entender la dimensión de futuro y entran en la adivinación, horóscopos, la hechicería, bueno, tantas cosas que el té, que esto, que otro, que necesito que me hagan una limpia, tantas cosas, y entro en la esfera espiritual de maldad porque hay un alma que no está sanada. Lo que nació en la carne termina siendo presa y víctima de una operación de las tinieblas. La adivinación, control y manipulación, que la Biblia lo describe como hechicería. El control y la manipulación es el intento de controlar las acciones de otra persona y la Biblia lo describe como hechicería.
Entonces, comenzamos en la carne, comenzamos en un deseo de progresar, de crecer, de tener más, de fructificar, de que nuestros hijos sean bendecidos. Entonces entramos, porque no sabemos cómo manejar las cosas del Espíritu y entramos en la adivinación. A veces hay adivinación profética dentro de la iglesia. Fuentes de maldad se filtran que parecen buenas, pero tienen un fin de muerte. Y la palabra lo dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es un camino de muerte. Eso es lo que nace en la carne. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a dar un breve segundo. Si no me ven la cámara, no se preocupe que se me enciende y se me apaga. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, no hay pregunta, sigamos. Entonces, desde la sanidad, yo puedo conectarme con la naturaleza de Dios, puedo conectarme con su voz y puedo activar todas las verdades eternas a través del Espíritu Santo. Y entonces soy motivado a, por el Espíritu de Dios y creo una expectativa distinta, creo una motivación distinta porque está conectado con la eternidad de Dios. Y es ahí donde Dios quiere llevarnos. Dios quiere llevarnos porque Dios ya puso eternidad en tu vida. Dios ya puso una capacidad espiritual. Dios ya puso dones. Dios ya puso talentos. Dios ya puso dentro de tu vida esa capacidad para que puedas conectarte con la eternidad de Dios. Y entonces desde el Espíritu se te proveen todas las herramientas para conquistar lo que Dios quiso que tú conquistaras. Dentro de ti están las herramientas, los dones, las capacidades, los talentos. Lo que yo necesito es aprender a cerrar mis ojos naturales y aprender a creer y confiar en lo que Dios ha hablado de mí y para mí. Esto es una función del Espíritu. Esto es lo que se mueve en la fe. Muchas veces la fe que tenemos es una fe provocada por el alma que necesitamos empezar a desarrollar. Entonces, como hemos estado diciendo, todo lo que nace del espíritu tendrá una operación espiritual y tendrá la capacidad de afectar las áreas del alma, generando una recompensa integral, eterna y permanente. Lo que nace del alma muere, pero lo que nace del espíritu y golpea tu alma genera una recompensa integral. La palabra dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es ser integral. Desde el espíritu golpea el alma, desde el alma golpea el cuerpo. Y tenemos una recompensa integral, eterna y permanente. Pero debe nacer en el espíritu para que se mueva a través de la capacidad y el poder de Dios para afectar el alma y entonces podemos regenerar, podemos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, entender el diseño de Dios, que es el espíritu del hombre alineado al espíritu de Dios a través del Espíritu Santo y tome el control de cómo generamos decisiones y expectativas y cómo crecemos. O sea, es importante que entendamos el diseño de Dios. En el diseño de Dios, la palabra dice que en el principio Dios creó al hombre y le dio imagen y le dio semejanza. Esa realidad es incambiable. Esa realidad no cambia, es permanente, es perenne, es por toda la vida. La situación fue que el hombre decidió moverse desde el alma y desde el alma rompió el alineamiento con la verdad del espíritu y perdimos el diseño. Y el hombre comenzó a autogobernarse a sí mismo desde el alma, quebrando el alineamiento con la voz del espíritu. Quiero declarar en esta noche que nuestros ojos se abren, nuestra capacidad de ver se abre para poder escuchar, para poder discernir, para poder entender el diseño de Dios y que nuestro espíritu es despertado para conocer, ver y entender ese diseño con el cual Dios nos creó, donde están
todas las promesas, donde está toda la capacidad de Dios en tu espíritu para prosperar. Entonces Dios te dio la capacidad de fructificar. Yo te hablo a ti, Dios te dio la capacidad de dar fruto. Tenemos de manera interna esa capacidad de fructificar y multiplicar, pero esa capacidad es en el espíritu, que tiene que venir desde el espíritu en la permanencia. La permanencia desata fe, la fe desata una promesa, la promesa desata una esperanza, la esperanza desata gozo, y eso me permite ser limpiado, sanado para dar fruto. Eso está dentro de tu espíritu. Cuando tu espíritu gobierna, yo hablo que tu espíritu está despertando a las capacidades espirituales, a los dones espirituales, los dones naturales, están despertando en el nombre de Jesús. Entonces, cuando hablamos de fructificación, el alma te puede dar una capacidad de fructificar, pero se queda en el alma. A esto yo le llamo el fruto de la carne, o sea, la capacidad de la carne, que evidentemente se va a expresar desde el alma. Ahora, jamás podemos medir el éxito por las posesiones naturales, la prosperidad o el dinero. Es muy fácil engañarse de esa perspectiva, pero cuando la capacidad del espíritu viene a nuestras vidas, estamos conectados con el espíritu y tenemos una recompensa eterna, tenemos una capacidad de multiplicación, tenemos una capacidad de vida eterna. Entonces, el diseño de Dios, ese diseño de Dios te da la capacidad de vivir una vida constante de crecimiento, donde podemos ser, donde somos desafiados. Creo que se me desconectó el PowerPoint, donde somos desafiados a crecer de una manera permanente y constante, donde podemos aprender a sanar las emociones, controlar las emociones, sanar las emociones, liberar los traumas y no vivir desde una reacción emocional. Entonces, el reto, como dice la Escritura, cerrando nuestros ojos ante las circunstancias. El libro de Habacuc habla muy fuertemente en relación a esto. Habacuc, en el libro primero, usted lo puede leer, él estaba conectado con las circunstancias, pero él toma una decisión. Habacuc capítulo 2 dice que él toma una decisión y desde esa decisión él toma su identidad, él toma su posición y él puede conectarse con la voz de Dios. Y desde ahí él recibe una visión distinta de lo que Dios había determinado sobre su vida. Entonces, el hecho, la realidad es que desde la naturaleza de Dios, la imagen de Dios en el hombre se va revelando. Como dice Cristo en mí es la esperanza de gloria. Hijitos míos, dice la palabra, por cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay una pelea del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre con el alma por la formación, por el control de quién gobierna nuestro ser. Y quien gobierna nuestro ser determina en la esfera en la cual yo me muevo, si en la esfera del espíritu o en la esfera de la carne. Y si mi corazón no ha sido sanado, las emociones y el intelecto me van a llevar a una serie de situaciones emocionales, doctrinales, e inclinándome siempre al egoísmo y a la maldad. Y puedo terminar en las cosas que hablamos: hechicería, temor, control, adivinación, etcétera, etcétera. Por eso la gente vive en esa dimensión. Y a veces preguntamos, ¿por qué Dios hizo estas cosas? ¿Por qué Dios permitió estas cosas? Etcétera, etcétera. Entonces veamos lo que dice Efesios 3:17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cementados en el amor, seas plenamente capaces de comprender toda la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Eso es lo que sigue en el 18. Entonces, la intención de Dios es que Cristo
el Hijo sea revelado en tu interior, y eso es algo espiritual, yo no puedo de ninguna manera, formar una naturaleza desde el alma. Desde el alma no puedo imitar algunas conductas. Desde el alma puedo orar. Desde el alma puedo leer la Biblia. Desde el alma puedo orar. Desde el alma puedo manifestar una acción piadosa y que nunca se va a conectar con la verdad del Espíritu, porque no nació en el Espíritu. Y esto lo podemos ver los fariseos, los saduceos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo creía que servía a Dios cuando él perseguía a los cristianos porque no tenía entendimiento, porque no tenía revelación, porque no estaba en el Espíritu. Pero cuando vivimos en el Espíritu, por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne para poder vivir. ¿Tiene una pregunta, David? David, Hola, apóstol, ¿me escucha? sí, le escucho. ¿Cómo está? Es que tengo una pregunta referente a eso. O sea, eh, está muy claro lo que dice, es muy cierto, pero ahora tengo una pregunta. Em, la fructificación, la palabra la segrega fructifican al 10, al 30, al 60, entonces hay distintos niveles de fructificación. Se podría decir que esas personas que tienen, tomemos el ejemplo del acto de bondad o el acto de generosidad, que no nació del espíritu, podría estar incluido dentro de ese porcentaje de fructificación o es un porcentaje cero. Lo digo porque, o sea, estamos como en un crecimiento y tantos, digamos, tantos cristianos y la iglesia tan grande que va como en ese proceso de ir aprendiendo a escuchar, aprendiendo a hacer cosas no de la carne nuevamente, sino del espíritu, ese porcentaje tan alto de personas que están, como dice usted, creyendo, que estamos, me incluyo, creyendo que a lo mejor estamos haciendo las cosas y de repente resulta que no fue tan del espíritu, sino que hubo mucha influencia, se le puede atribuir un porcentaje de fructificación, así no sea el 100 por 1, que es lo ideal que quiera el Señor. ¿Sí me entendió sí me expliqué la Sí, pregunta? sí, le entiendo, le entiendo. De acuerdo a lo que dice la Escritura, todo lo que nace en la carne se queda en la carne. Eh, Ese fue el pasaje que comenzamos leyendo. Ahora, cuando algo nace en el espíritu, y la diferencia es que necesitamos tener conciencia, primeramente, que tengo un espíritu. Tengo un espíritu. Y la participación del espíritu en el hombre, el Espíritu Santo en el hombre, es en el espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios habla al espíritu del hombre. ¿Cuál es el primer y más grande oponente que tiene esa voz? Soy yo mismo, con mis ideas, mis pensamientos, mis juicios, mis razonaciones, intelectos, fortalezas, que cuestiono. Y entonces, si la voz de Dios no es asimilada dentro de mi ser, siempre habrá una voz contraria. Entonces, a mí me enseñaron doctrinalmente, diezme y ofrende. ¿Qué pasa si cuando lo que yo diezmo y ofrendo no están haciendo desde una acción del espíritu, sino una acción de la carne? Porque tengo que hacerlo, porque tengo miedo, que si no, si yo no doy, Dios no me bendice. Entonces tengo unos aspectos que pueden ser a veces manipulativos, controladores, aspectos de que necesito la bendición de Dios. Entonces tengo que hacer las cosas correctas para que Dios me... Ya me salí de la gracia y entré en una dimensión de obligación. Y la obligación nace de la carne. Es que eso es como la ley. La palabra dice en la ley, todo el hombre que haga estas cosas vivirá para hacerlas. Pero cuando yo vivo en el espíritu, la ley se me es revelada en el corazón, la ley se me es revelada en la mente y no es una obligación, es una gracia. Entonces doy por gracia diezmos, ofrendas, primicias y no tengo un cuestionamiento de que estoy dando para que Dios me bendiga, sino que simplemente es una revelación que nace en el espíritu, se mueve en el espíritu y conquista en el espíritu. Entonces, los grados de fructificación que dice David, 30, 60 y 100, yo lo pondría más bien, David,
que son los grados de revelación, porque en el Señor vamos creciendo, en el Señor vamos progresando. Entonces, un bebé actúa como un bebé. Podemos decirle el 10%, escucha, no escucha, tiene dudas, no tiene dudas, camina, avanza, se cae, se para, pero si es diligente en el espíritu y aprendemos a crear una disciplina en el espíritu, porque a veces yo puedo crear una disciplina. No, yo me levanto a las 2 de la mañana a orar, voy a orar 5 horas y voy a ser disciplinado. Y le metemos una disciplina eh, natural y una sabiduría humana que es animal y diabólica, dice Santiago. Mire qué impresionante. Dice que la sabiduría humana es animal y es diabólica, porque está bajo una influencia que puede venir bajo contaminación del mundo. Entonces, a medida que yo voy creciendo en el espíritu, mi corazón va siendo perfeccionado. Ya hablo del corazón como el órgano que está influenciando el resto del cuerpo. Entonces, voy renovando mi mente, 30%. Hay menos conflicto, hay menos batalla, hay menos condenación, hay menos culpa, hay menos juicio religioso. Yo hablo con mucha gente que tiene un juicio religioso muy profundo y aunque Dios les diga algo, lo cuestionan por el juicio religioso porque así fuimos enseñados. Fuimos mal enseñados, mal adoctrinados y tenemos una conducta religiosa muy pesada, muy fuerte, y Dios quiere hacernos libres para que vivamos en el Espíritu. Y dice la palabra, para los que estamos en el Espíritu, David dice, no hay ley. Entonces necesitamos ir a la perfección y esa es la vida en el Espíritu. Por eso he recalcado, lo que nace en el Espíritu se queda en el Espíritu. Ahora, tenemos que ser generosos, que David hablaba de ofrenda, primicia, diezmo. Sí, tenemos que ser generosos, pero hágalo en el Espíritu. Algo que Dios me ha enseñado a mí es que yo nunca pido. Hay gente que a mí me diezma y yo nunca le he pedido nada. Aquí está, por ejemplo, David. Nunca le he insinuado, David, o alguna vez le he insinuado yo que me dé algo. No, no, nunca, nunca. No, solo nunca me han pedido nada. Una pregunta en un comentario, ¿sabe Dígame. que me dijeron, perdón, así muy breve, para no interrumpirle mucho, referente a eso, me dijeron, me enteré porque hay ciertas iglesias, a lo mejor es muy común, pues otras personas lo han escuchado, que se les obliga a los líderes a que le digan a sus ovejas que anoten el monto, de que cada persona anote el monto, el nombre para controlar quién está diezmando y cuánto. Y de eso se debe llevar un registro. Eso me chocó un poquito, no sé si es normal, asumo que no es normal, tal vez a nivel contable de la iglesia por temas financieros netamente, pero no como un tema de, como de controlar que todos diezmen. De hecho, la persona me decía que me están formando como líder y me poner el monto que están diezmando y la cantidad. Tengo mala señal, no sé si me estoy escuchando bien, Sí, pero sí, sí, te bueno, escucho. ahí traté. Ah, bueno, bueno. No, solo quería hacer un comentario referente a eso. Bueno, es difícil ese tema. Es importante entender que la autoridad suprema sobre mi vida, la autoridad absoluta sobre mi vida es la voz de Dios. No hay hombre que pueda tener una autoridad mayor a lo que Dios está hablando en mi vida. Si alguien me habla lo contrario a la verdad de Dios, yo tengo que retirarme. Tengo que retirarme. Ahora, hay autoridades establecidas por Dios que están en la función de cuidarme, en la función de protegerme, de buscar mi desarrollo. Esa es la intención de Dios en relación al alineamiento, cobertura o como usted le quiera llamar. Ese es el propósito y la intención de Dios en relación a las relaciones. Puede llamarle mentor, maestro, padre espiritual, apóstol, como usted quiera. Pero la intención es cuidar, proteger y desarrollar a aquellos que están sobre. No es controlar, no es obligarlos a que me den, no es ponerles una tarifa. De eso ya salimos. Ese es un fruto de la carne provocado por el alma. ¿Alguna otra pregunta?
Gracias, gracias. Bueno, sigamos un momentito. Entonces, estábamos por aquí. Estábamos por aquí. Mira lo que dice Colosenses 1:27. Y quiero que usted se aprenda este versículo. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo quiero que usted se profetice hoy a usted mismo y se ponga la mano sobre su pecho y diga, Cristo en mí. O sea, la esperanza de gloria en su vida, para su futuro, para sus hijos, es Cristo en usted. Es la esperanza de gloria. No es nada más. La esperanza, y esto es una realidad en el ámbito espiritual. Y yo hablo que una vez más que nuestros ojos, que nuestro entendimiento se abre para poder conectarnos con la verdad de Dios, con la verdad espiritual. Y desde esa verdad espiritual en nuestro espíritu, nuestra alma, mente es renovada, emociones sanadas, ciclos quebrados, maldiciones generacionales rotas, operación demoníaca en ciclos familiares quebrada y destruida, y que podamos ser verdaderamente libres para ser discípulos en el Espíritu. Entonces, Cristo en mí, Cristo formado en mí, Cristo maduro en mí. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de Cristo en mí? ¿Qué pasa cuando hay un aborto? El apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, ya los había sufrido, ya les había dado a luz. Pero entonces a veces retrocedemos. Esa es la pelea. Retrocedemos porque el alma toma gobierno, el alma toma dominio, el alma, el pensamiento, las emociones y toda la parte que estábamos hablando, las emociones, la avaricia, la codicia, el temor, la inseguridad, las heridas de rechazo, los ciclos, las iniquidades. Y entonces nos roban esa capacidad y entonces volvemos a trabajar. Por eso es importante que tengamos coberturas o alineamientos sanos para que me ayuden a dar a luz el Cristo en mí y me ayuden a crecerlo, a desarrollarlo, a formarlo, para que yo pueda asumir la identidad del Hijo maduro, que es Cristo en mí la esperanza de gloria, Cristo en mí la naturaleza de verdad, Cristo en mí el poder que quebranta la maldición, Cristo en mí la sabiduría, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Entonces Dios quiere que lleguemos a esa dimensión de verdad, a esa dimensión de revelación. Entonces, cuando hablamos de Cristo en mí, la esperanza de gloria, podemos decir que se me da la habilidad, el acceso de todas las promesas, porque en Cristo todas las promesas son sí y son amén. Todas en Cristo. No dice alguna, dice que en Cristo Jesús, en Cristo, todas las promesas son sí y son amén. Todas las promesas. Entonces, eso habla de revelación, de entendimiento, de conocimiento, de Cristo en mí formado. Número dos, en Cristo en mí me da la capacidad de avance y progreso, porque es revelado. Cristo en mí me habla de progreso. El testimonio de cómo crecer es revelado a nuestra capacidad, una capacidad espiritual, la cual es dada por el Espíritu a tu espíritu. O sea, toda la capacidad para crecer, multiplicar, desarrollar dones, talentos, capacidades están en tu espíritu. Y el Espíritu, Cristo en ti, te da y revela y te potencializa esa capacidad. De tal manera que Dios te da un talento para que lo multiplicas. Esa es tu responsabilidad. Pero la responsabilidad viene en el Espíritu. Desde la verdad de Cristo en mí, tengo la certeza de que todas las promesas son sí y son amén. A través de Cristo Jesús en mí, puedo desafiar y tengo la autoridad para desafiar toda circunstancia presente que hable contra la verdad de Dios, sea la economía, sea la situación política, sea lo que sea. Tengo la habilidad en Dios para ser afirmado en una verdad sobrenatural que me manifiesta una promesa revelada, que me lleva al cumplimiento. O sea, alejado de esa verdad no puedo hacer nada. Entonces, Cristo en mí, seguimos, Cristo en mí es un proceso permanente.
es un proceso continuo de limpieza y de transformación. Cristo en mí es un proceso progresivo, paso a paso. Cristo en mí es constante. Cristo en mí es revelación tras revelación que me lleva a iluminar el entendimiento para generar un conocimiento nuevo. Si usted se fija, todo es permanente, progresivo, constante en el crecimiento para llevarme a una revelación mayor. Entonces se cumple lo que dice 2 Corintios 3:18, de tal manera pues que todos nosotros con el rostro descubierto, como en un espejo, vamos siendo transformados de gloria en gloria, porque Cristo en mí es permanente, Cristo en mí es progresivo, Cristo en mí es constante, Cristo en mí es creciendo en conocimiento y revelación del Padre, abrazando la paternidad de Dios. O sea, esa es la invitación a la que Dios nos está llevando. Cristo en mí es cada paso donde Cristo va siendo formado en mi interior para que ya no sea yo, sino que sea Él viviendo en mí. Como dice la palabra, por la fe en Él, quien puso la mirada en el futuro, nos conectó a ese futuro. Entonces, desde esa naturaleza se revela en mí una nueva identidad. Yo quiero hablar de esa nueva identidad. Y el libro de Apocalipsis lo habla de esa manera. Dice que los que vencieron, los que vencieron recibieron una piedrita blanca con un nombre nuevo. Yo hablo en el nombre de Jesús a esa revelación de identidad en tu vida, que el enemigo ha querido robar, el enemigo ha querido frenar, el enemigo ha estado intentando matar tu identidad en Dios. Entonces, en esa nueva identidad, creo que vamos a dejarlo por ahí para no ir tan a la carrera. Vamos a dejarlo por ahí ahora. Quiero orar en esta hora, porque definitivamente siento la intención de Dios de activar tu espíritu. Siento la intención de Dios, que Dios quiere llevarte y desatarte a algo nuevo. Dios quiere activar esa capacidad de generar identidad dentro de tu vida. Hay una identidad nueva. Y algo que resuena en mí es esa piedrita blanca. Dice que esa nueva identidad, con ese nuevo nombre, dice, solo la conocía el que la leía. Yo quiero orar que tus ojos hoy se abren para poder ver ese nombre nuevo que Dios ha puesto sobre tu vida, ese nombre con una capacidad nueva, ese nombre con una identidad nueva, ese nombre con una naturaleza nueva, para que puedas moverte en el espíritu. Yo hablo a tus dones, hablo a tus capacidades, hablo que aún las escamas de tus ojos caen y que puedes conectarte con el diseño, puedes conectarte con la verdad, puedes conectarte con el futuro de lo que Dios ha hablado. Yo hablo a las capacidades proféticas en el nombre de Jesús, que se desatan en esta hora. Esas capacidades proféticas se desatan en tu vida para que puedas ver, que puedas entender el llamado de Dios en tu vida, que puedas descubrir la intención de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús, y la intención de Dios sobre tu vida es capacidad, multiplicación, fructificación, permanencia. Y hoy en el nombre de Jesús desafiamos toda mentira con la cual has estado atada, toda mentira emocional, todo esfuerzo humano que te ha estancado, hoy se quiebra en el nombre de Jesús. Y hablamos hoy la dimensión de la gracia, hablamos hoy la dimensión del favor, hablamos hoy en el nombre de Jesús que tu espíritu está siendo impartido desde una dimensión nueva. En el nombre de Jesús hoy se quiebra el temor, se quiebra el miedo, se quiebra la inseguridad, se quiebra la opresión. En el nombre de Jesús, y declaro que tú te levantas, así como la mujer que estaba encadenada en una silla, y la palabra llegó y le dijo, levántate, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, rompe, 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 ponte de pie y ponte una vestidura nueva.
Hoy se rompen las cadenas, se rompe la opresión en tu cuello. Hoy quitamos las vestiduras de esclavitud, de vergüenza. Hoy quitamos las vestiduras de culpa, las vestiduras religiosas que te han mantenido atado, atada a una verdad inferior. Y yo hablo hoy que tu espíritu es posicionado y que te vas a posicionar firmemente en un nuevo lugar para ver lo nuevo que Dios tiene sobre tu vida. En el nombre de Jesús, yo declaro que hay oídos para oír en esta hora, ojos para ver en esta hora y conectarse con la verdad del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Yo hablo sobre tu espíritu, el temor, el miedo, la inseguridad, los ciclos de pobreza, los ciclos de miseria, los ciclos de dolor, no fueron llamados a tu vida a permanecer. Hoy hay una autoridad y toma la autoridad para desafiar a tu alrededor las circunstancias presentes. En el nombre poderoso de Jesús, yo hablo sobre tu vida hoy, un despertar. Yo hablo hoy que el viento del Espíritu sopla sobre tu interior. El viento del Espíritu hoy sopla. El viento de sobre tu interior sopla en el nombre de Jesús. Y despierta esas capacidades espirituales. Y podemos decir, todo lo que nace en el Espíritu, todo lo que se mueve en el Espíritu, dará fruto en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Y amén. Bien, seguiremos el próximo lunes. Gracias a todos. Bendiciones. Yo declaro que tienes una habilidad nueva para ver y para oír. Y aún mientras duermes, Dios va a dar sueños y traerá revelación. En el nombre de Jesús, quebrando el temor en esta hora. El temor se quiebra en el nombre poderoso de Jesús. Y eres libre, libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier pregunta, saben dónde me encuentro. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Gracias. bendiciones. Muchas gracias, apóstol. Gracias.